Y esa escuela es la que hace precisamente que pastores, predicadores se puedan sentar, compartir, hablar, hacer esta transferencia de ideas, de visión, de conceptos, para ser edificados mutuamente, ¿no es cierto?, como el cuerpo de Cristo, como el templo santo. Así que una vez más, gracias mi hermano Hernán. Bueno, no una vez más porque no le había dado las gracias por la consideración de poder estar y compartir en estos medios exquisitos. Bien, mis hermanos, vamos a ver si llegamos donde queremos llegar. Abra su Biblia, hermano querido, por favor, en Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 2. Nuestro hermano excusaba, ¿no es cierto?, nuestro pastor Felipe, sus complejidades de no poder estar, quién era quien iba a compartir esta palabra y esperamos estar un poco a la altura de lo que tal vez como iglesia esperaban recibir en base a esta temática. Amén. ¿Lo tiene usted ya? Primera de Corintios, capítulo número 2. Quiero que podamos leer desde el verso número 9. Primera de Corintios, capítulo número 2, desde el verso número 9. Vamos a la palabra. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Dios que habita en medio nuestro, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso número 16. Porque dígame usted, respóndame usted, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Le damos gloria al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Reciba su asiento en esta hora. El velo, el lugar santísimo y el arca del pacto. Amén. La Biblia nos muestra con mucha claridad, que Dios se ha preservado misterios. Deuteronomio 29 nos dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, mas los misterios son de Dios. ¿Y quién podrá aventurarse? ¿Quién podrá por sus propios medios ir en pos de esos secretos, ¿no es cierto? De ese misterio oculto que está preservado, que está guardado. Honestamente, si partimos de la premisa que ninguno de nosotros se dispuso un día ni siquiera a buscar lo accesible de Dios. Cualquiera que tenga un fundamento básico entiende que no lo escogimos nosotros a Él. Que la Biblia dice, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ni siquiera estábamos preguntando por el Señor. Sin embargo, en esta insondable gracia, Él preparó un punto de la historia, de la eternidad, para que un predicador, para que una palabra, para que un consejo, para que una voz, para que un susurro alcanzara nuestra miseria y se quebrantaran cadenas y yugos que ataban una profunda ceguera espiritual. Nuestros ojos fueron abiertos, fueron alumbrados a la realidad de lo eterno. A la realidad de lo eterno. En base a esto, hermanos queridos, cuando hablamos del lugar santísimo, el lugar santísimo es el lugar superlativo. Ya llegamos a algo que nos sobrepasa. Nuestro pastor Jekyll decía con mucha claridad, era inaccesible para el pueblo.
Acercarte a este lugar era para gente separada, apartada, delimitado totalmente para el hombre común, para el hombre natural. Había que tener un apellido específico, había que pertenecer a un linaje específico, solamente para participar de lo externo. ¿Cuánto más para adentrarse? ¿Cuánto más para adentrarse solamente en esta soberanía divina? Dios señalaba a un hombre que era tipo, que era sombra, que era señal del que vendría. En base a esto, hermano querido, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos del lugar santísimo, hablamos del lugar oculto, hablamos del lugar preservado, hablamos del lugar misterioso, hablamos de lo desconocido. Hacía la reseña, ¿verdad?, nuestro pastor, que incluso había una sola lámpara, un puro lugar alumbrado, y ese era el santo. Y detrás del velo no hay nada, aunque en realidad ahí está todo. Mire cómo lo expresa Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, verso 15. Dice que en su tiempo Dios mostrará al bienaventurado y solo soberano, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, nos damos cuenta que este lugar está preservado, que este lugar es inaccesible. Por esta razón, cuando hablamos del velo, el velo es un verdadero regalo del cielo. El velo es un regalo del cielo porque hay quienes quieren aventurarse muchas veces en lo desconocido. Quieren aventurarse a vivir experiencias y realidades que más que hacerles bien, le harían un gran daño. Santiago es categórico, dice: amados, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entendemos que muchas veces el querer aventurarnos en lo desconocido, aleluya, y hoy día vemos los resultados de este terrible mal. Gente que ha caído en una doctrina de especulación. Maestros, conferencistas que un día nos sentamos a escuchar, hoy día abrazan la doctrina de la especulación. Porque para esto siempre habrá un medio, habrá un camino, habrá una forma y será exclusiva, siempre será exclusivo. Es por eso, hermanos amados, que cuando hablamos del lugar santísimo, hablamos del lugar misterioso, el lugar preservado, el lugar oculto. Y es interesante que el velo se clasifica como un límite divino porque los materiales más nobles en cuanto a las telas fueron utilizados: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Dese cuenta ese detalle. Los materiales más nobles fueron preservados. ¿Por qué? Porque representarían que este velo no fue un límite humano, sino que este velo fue un límite divino. Por eso que principia con ¿qué? Con azul. O sea, ¿de dónde viene la limitación? La limitación viene del cielo. Los parámetros vienen del cielo. Los límites para la iglesia vienen del cielo. No es a nuestros pastores que se le ha ocurrido lo que sí o no podemos hacer. Toda la doctrina, toda la enseñanza, toda la liturgia, toda nuestra forma viene del cielo. Bendito sea el Señor. En base a esto, hermanos amados, Éxodo, en el capítulo 26, verso 31, nos va a hablar cómo sería este velo, cuál sería su estructura. Dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y vuelve a repetirse esta imagen del querubín. ¿Por qué? Porque la prohibición no es algo negativo. La prohibición es algo, hermano querido, que nos quiere guardar a nosotros mismos. Lo decía nuestro pastor: el problema es que Dios es santo y ninguno de nosotros es santo. Solamente mediten esto, 2 puntos. La Biblia nos muestra lo menos 3 individuos que tuvieron experiencias sobrenaturales de la visión de lo santísimo. Y estos 3 personajes, lo único que nos revela la Biblia es que tuvieron una experiencia con la muerte.
Cuando Isaías los ve, dice que casi caigo como muerto. Ay de mí, sintió el juicio, sintió lo terrible. Y hay gente que entra con tanta patudez, hay gente que entra con tanta ligereza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí vemos al profeta, al hombre de la lengua, aleluya, con autoridad, que en el capítulo 5 estaba diciendo: ay de ti, ay de ti, ay de ti. Pero cuando el hombre se encuentra con la santidad de Dios, lo primero que hace la santidad de Dios es que nos miremos hacia adentro y podamos decir: ay de mí, bendito sea el Señor, ay de mí. Por eso es que hay quienes hablaron del lugar santísimo como el Agnos, el lugar terrible, el lugar desconocido, el lugar de terror. El lugar de terror. En la experiencia, en esta visualización del Sinaí, que es lo que expresó el pueblo: Moisés, habla tú con él. Ese Dios que se muestra en el monte es terrible. Entre trueno, entre relámpagos, voces de bocina. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, yo no sé cuántos lo creen, pero el Dios del Sinaí sigue siendo el Dios de la iglesia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Nuestra visión ha cambiado. Nuestra ligereza ha aumentado, pero Él sigue siendo el mismo. ¿Y qué decirle de Apocalipsis 1? Cuando Juan, el discípulo más cercano, hermano mío, al maestro, el discípulo que estuvo hasta el final a los pies de la cruz, el que puso su cabeza en el pecho, íntimo con Jesucristo, cuando lo ve, cuando lo contempla, dice: cuando lo vi, y me gusta este detalle, dice que oyó una voz como de trompeta. ¿Dónde estaba? En medio de los 7 candeleros. Y dice: cuando lo vi, caí como muerto. Pero ¿sabe cuál es el detalle que me gusta? Cuando miré, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan dice: yo conocía al Hijo del Hombre, yo sabía cómo era el Hijo del Hombre, pero este era distinto. Bendito sea el Señor. Lo dijo el apóstol Pablo: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él fue resucitado, porque Él fue glorificado, y Él es primicia del cuerpo de gloria que nos espera. Él tiene los ojos como llamas de fuego, y su boca es como boca con espada y voz de trompeta. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no le conocemos, hermano, como la religión, como el cine nos ha presentado a un Cristo débil. Por eso que hablar del Santísimo debemos partir de esta base. Es el lugar inaccesible, es el lugar terrible, y la prohibición nos convenía. Nos convenía. ¿Por qué? Porque mire, va a aparecer esta imagen. Toda la nobleza en cuanto a las telas está en el velo. Pero número 2 dice que había un querubín. Génesis capítulo 3 verso 24. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, ¿qué cosa? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar algo, para preservar algo, para ocultar algo. ¿Qué cosa? El árbol de la vida. La pregunta es: ¿esto sería para siempre? ¿Estos límites estarían para siempre? Cuando leemos Apocalipsis en el capítulo 22, verso 14, la Biblia es clara y dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener, ¿qué cosa? Derecho ¿a qué? O sea, la prohibición y el límite era temporal. Por eso que la gráfica, la iconografía que utiliza Dios en el diseño del velo es muy importante, es muy específica, es muy objetiva. Pone querubines para que sepamos que estaban preservando y guardando un misterio, pero que el misterio no estaría para siempre oculto. El misterio para siempre no estaría oculto. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en Colosenses capítulo 2, versículo 2, Efesios capítulo 3, versos 5 al 6, la Biblia nos va a decir que Pablo fue llamado para dar a conocer, ¿qué cosa? El misterio que estuvo oculto, preservado antes del tiempo, antes de las edades. Dios había preservado algo, pero ¿qué cosa? Que sería la salvación, la redención. El Espíritu
abierto para nosotros, los que estábamos demasiado lejos. Oye, si Israel estaba lejos de la tienda, si Israel estaba limitado, cuánto más tú y yo, bendito sea el Señor, que no teníamos por dónde alcanzar gracia y salvación, pero bendito sea el nombre de Cristo, que en su mente eterna ya tenía un plan de alcanzar y levantar una iglesia de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermano querido, que cuando hablamos del velo, es un tipo, es una figura. ¿De quién? Del noble, del Cristo eterno. Hebreos capítulo 9, verso 3. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, la cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro. ¿Se da cuenta que esto era un mueble, era un cajón, una urna guardada, preservada, oculta? Y añade el texto diciendo, dice, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines, la misma imagen. Los querubines que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pero en su segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender qué cosa, que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y esto me gusta, guarde ese detalle, mientras estuviese en pie. Y es donde va a surgir la pregunta. Hablamos del velo en el momento en que el Maestro, en que Cristo está muriendo en la cruz del Calvario. Se da cita a este evento que nos va a expresar la Biblia en Mateo capítulo 27, verso 51. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Volvemos al principio. ¿Quién lo puso? El cielo. ¿Quién lo podía abrir? Por esto que el evangelista Mateo es significativo. Es objetivo en decir que se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron. ¿Se da cuenta? Empieza a haber apertura. Empieza a haber apertura, empieza a haber apertura. Las rocas se abrieron, se partieron los sepulcros y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, para cerrar esta idea, Hebreos 10:19 nos va a decir, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Después el verso 23 va a decir, mantengamos firmes, sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora quiero que podamos entender esto. Si me acompaña mi hermana, vamos a proyectar algo acá. Cuando hablamos de Cristo, hablamos entonces del tipo del velo. Cuando Él muere, cuando Él es traspasado, cuando Él es roto, cuando Él es quebrantado, se abre un camino nuevo para poder tener ingreso con libertad, con confianza, sin fluctuar, en plena certidumbre de fe. No en mi justicia, sino en la justicia del que fue partido, en la justicia del que fue roto. Y para ir avanzando, la Biblia nos va a decir que en el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Avancemos, mi hermana querida. Mire, esta es la Biblia textual, la tercera edición va a decir, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, o sea, pudimos ver, pudimos visualizar lo que estaba oculto, lo que estaba preservado, lo que estaba, aleluya, atrás la cortina. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Avance, mi hermana. Cuando hablamos del logos, en la lengua hebrea, hay iconografía o recursos pictográficos, que era, antes del alefato habían símbolos. Antes del alefato hebreo habían símbolos. Y en estos símbolos, cuando hablamos del logos, la lengua hebrea habla del dabar. Habla del dabar. Y si podemos avanzar, mire,
nosotros entendemos que el alefato hebreo no usa vocales, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de dabar, debemos eliminar ¿qué cosa? Las vocales, y nos quedamos solamente con 3 letras. Nos quedamos con la... Avance, por favor, aquí se van a ir encerrando, mire. Ahí está. Bet, Dalet, avance usted. Y Resh. No, vuelva atrás, por favor. Mire, quédese ahí un momento. Cuando hablamos del dabar, cuando hablamos del logos, cuando hablamos de Cristo, en base a lo que la lengua hebrea nos revela, nos va a mostrar esto. Nos quedamos con la D, con la B y con la R. No sé si usted alcanza a ver, pero cada letra es representada por un símbolo. ¿La alcanza a ver? La D, ¿qué es lo que es? Una puerta. Su significado es puerta de tienda. La Bet es casa, pero no solamente casa, sino que es casa adentro. Y la letra R es Resh, cabeza de una persona. No sé si usted está entendiendo. Mire, avance por favor, mi hermana. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de este enviado, cuando hablamos de aquel que nos destaparía el misterio, cuando hablamos de aquel que rompería todo lo que estaba limitado para nosotros, hablamos del dabar. Hablamos de Cristo eterno. Avance por favor, mi hermana. Hablamos entonces de la D, la B y la R. Ahí está una vez más, mire. Dalet, Bet y Resh. ¿Y qué es lo que representa entonces? Avance nomás usted, vaya presionando ahí, rapidito. Avance nomás. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de Cristo, ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos del verbo, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del que nos abrió la puerta. ¿De qué cosa nos abrió la puerta? De la casa. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para entender la mente del Señor. Por eso es que la representación de lo que realmente Cristo quiere hacer, hermano, es demasiado profundo en nosotros. Cuando entendemos que la puerta fue abierta para poder ingresar a la bóveda más oculta, más secreta del pensamiento, de la mente de Dios. Por eso el texto que tomamos de Corintios, Pablo dice, ¿quién conoce los secretos del hombre? ¿Quién conoce los misterios del hombre? Sino el espíritu que está en el hombre, así nadie. Absolutamente nadie podía conocer lo oculto, lo secreto, el misterio de Dios, los proyectos de Dios, los planes de Dios, la mente de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Pero si el Espíritu de Dios puede traer de lo más adentro y mostrarnos a nosotros las realidades del plan, del propósito, del proyecto eterno, para que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Está ahí en el Santísimo. La gente a veces se pregunta, estoy orando, no entiendo, no sé tomar decisiones. ¿Sabe lo que falta? Falta profundidad, falta adentrarnos a los secretos, falta entrar a lo más profundo de Dios, porque Dios siempre es claro, hermanos queridos, claro por su palabra y por su espíritu, para traernos a nosotros la perfecta voluntad del Señor. Cuando dan palmas de alabanza al Logo, a Cristo, al Verbo, al dabar, al que nos abrió la puerta de la casa para entender la mente del Señor. Mas nosotros, ¿qué tenemos? Dijo Pablo, la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo, el conocimiento de Cristo. Y una vez que entramos al Santísimo, ¿qué es lo que hay? Está el arca. ¿Y qué contiene el arca? 3 elementos importantísimos: ley, maná y vara de Aarón. Ley, maná y vara de Aarón. Y hermano, en esto es donde yo quiero ir terminando para que podamos meditar en esto. Cuando entendemos lo que está en el interior de esta caja, apunta a una pura cosa, y es la palabra del Señor. Es la voluntad del Señor. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Será que Dios quiere que adentremos a los secretos solamente con el propósito de aumentar nuestro conocimiento? ¿Será que lo único que quiere Dios que nos llevemos estos 2 días de apartamiento, de retiro, es que nos llevemos conceptos elevados de teología, de hebreo y esto y lo otro? ¿Será eso lo que Dios busca? Porque cuando hablamos de ley, hablamos de pacto, hablamos de compromiso. Cuando hablamos de maná,
A pesar de que en primera instancia habla de palabra, ¿no es cierto? Nos muestra la realidad de la palabra, pero el maná quería hacer algo más profundo. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hace el Señor cuando saca a la nación de Israel de tierra de Egipto es educarlo, adiestrarlo. ¿Y sabe cómo lo adiestró? A través de lo que comían. Los adiestró a través de la comida. Y cuando hablamos del maná, hablamos de una disciplina. ¿Por qué? Porque habían horarios para recoger el maná. Habían porciones indicadas para recoger el maná. Y es tanto esto que nos quiere mostrar el concepto de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque mire, si yo tomaba más de la cuenta antes del día viernes, ¿qué pasaba con el maná? Se podría. Pero si yo tomaba, ¿no es cierto?, la doble porción el día viernes por la tarde para guardar ese sábado indicado en aquellos días, se preservaba. O sea, ¿qué es lo que nos muestra el maná? Obediencia. ¿Y por qué? La pregunta, ¿el maná que estaba en el arca se pudrió en algún momento? Y ahí estuvo guardado más de un día. Porque hay principios que Dios quiere establecer. Hermanos, hemos entrado en el nuevo pacto por medio de Cristo. Lo decía nuestro pastor, ¿por qué tenemos mayor responsabilidad que aunque la nación de Israel? Porque nos ha sido revelado, hermanos queridos, no la sombra, la imagen misma. La revelación completa, todo el canon ya está en nuestras manos. Se nos abrió de par en par la puerta para entender lo misterioso, lo secreto, lo oculto. Y el Espíritu ha hecho la buena parte para iluminar nuestro entendimiento. Y hoy día podemos decir como Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Porque el mismo Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación de nuestro entendimiento. ¿En quién? En la faz, en la persona, en el rostro, en la proposición de la persona de Cristo. O sea, tenemos tanta responsabilidad, hermano. Por eso a veces hay que tomar bien la decisión de asistir a un campamento, a un retiro como este, donde hay tanta palabra que se está, aleluya, poniendo sobre la mesa. Pero hermano, te lo vuelvo a repetir, esto no es para una emoción, esto no es para llevarte una libreta con apunte, esto es para ser influenciado. Esto es para ser influenciado. ¿Por qué? Porque si hay algo que hacía la santidad de Dios, era influenciar a los hombres. Por eso es que Dios necesitó que Moisés quitase la sandalia de sus pies. A veces mi esposa está lavando la ropa y está enchufada y le dice a mi hija, pónete chala, no te vaya a dar la corriente. Porque el lugar que pasa donde está la electricidad funcionando, ese lugar se satura de electricidad. Se satura de corriente el espacio. Y si yo piso ese lugar que está saturado de corriente, ¿qué me va a pasar? ¿Por qué se tuvo que sacar las chalas Moisés? Porque Dios quería no solamente que contemplara, que viera, que recibiera una palabra, sino que quería que él fuese influenciado por la santidad de Dios. Por eso es que es tan importante lo que está dentro del arca. ¿Qué es lo que hay? Hay maná, están las tablas de la ley, pero hay algo más. Está la vara de Aarón que reverdeció. Es la vara de Aarón que reverdeció. Hermano querido, hay una palabra sobre las varas, pero hay una que reverdeció. Habían 12 varas, pero una sola reverdeció. Cuando hablamos de reverdecer, ¿qué es lo que le sucedió a la vara? Era un palo seco. ¿Cuántos palos secos dicen yo también? Era un palo seco, pero al entrar ¿dónde? A entrar al lugar santo. Al estar puesta delante, ¿qué le sucedió a esa vara? Cuando entró a ese lugar, esa vara fue influenciada. Fue influenciada por la vida de Dios. Y no solamente fue influenciada, sino que esa influencia reverdeció, floreció, proyectó, manifestó lo que recibió. ¿Y qué es lo que pasó? Porque no necesitamos largas temporadas para dar frutos. En una noche salió un vástago, salieron hojas, salieron flores y salió fruto. Bendito sea el Señor. Hoy yo creo con todo mi corazón que más de uno se puede ir reverdecido de este tiempo de meditación en la palabra. Más de uno de nosotros se puede ir dando frutos de este tiempo, porque a eso hemos venido, a ser influenciados por su presencia, a ser influenciados por su espíritu, porque mis palabras son espíritu y son vida, proyección, manifestación. Algo tenemos que mostrar después de estos días. Algo tiene que verse en nosotros después de estos días.
Algo distinto tienen que notar los papitos de estos jóvenes. Algo distinto tienen que notar nuestras esposas. Algo distinto tienen que notar en nosotros. Porque eso es lo que Cristo quería mostrar. Para eso se rompe el velo. Para eso, para mostrar nuestros tipos, estas imágenes que son la reproducción de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso, a pesar de que era un misterio, no estaría oculto para siempre. Se rompería, se abría. Lo mismo, hermano querido, a pesar de que Dios guardó el árbol de la vida, un día tendremos parte, un día tendremos participación. Y este es el proceso donde Dios quiere que entremos al Santísimo. Porque ahora hay un fiel mediador que nos garantiza la sobrevivencia para poder estar delante del Señor. Por eso la Biblia dice: vestido del Señor Jesucristo. Lo único que puede entrar al Santísimo es Cristo. Nadie puede entrar por sus propios medios, solamente vestido de Cristo. Vestido de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Lo único que Dios recibe es lo que tiene olor a hijo. Por eso, hermano querido, necesitamos el perfume de vida para vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos. Ser influenciados por esta experiencia, de ser expuesto a una palabra viva, para que la imagen de Dios, el fruto y la identidad se deje ver. Con esto estoy terminando. Mire, bendito sea el Señor. Es Cristo en quienes están guardados todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. Corintios 1:24, para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el Dabar, Él es la puerta abierta, Él es el camino para entender la mente, el plan, el propósito del Señor. Primera de Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca Dios, con que nos adentremos, influenciarnos, para que todas las virtudes de la gracia sean una realidad en nosotros. Hermano, hoy día nosotros manejamos los conceptos de teología, el pensamiento de la Escritura, pero ¿cuánto está afectando nuestra realidad de vida? ¿Vive usted como un justificado? ¿Vive usted como un redimido? ¿Vive usted como un hombre sabio, como un nacido de nuevo? Hermano, de concepto y de charlatanería estamos llenos, pero necesitamos vivir bajo estas virtudes. Necesitamos vivir bajo estas realidades para que realmente seamos el pueblo del libro, la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué cosa? El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo más profundo, lo más preservado, lo más guardado de Dios, ¿sabe lo que era? Era el conocimiento. Era el conocimiento. Pero ese conocimiento que estaba preservado nos ha sido dado por la persona de Cristo. Por eso, hermano, nadie, absolutamente nadie que viva bajo los fundamentos de la autosuficiencia, que viva bajo el fundamento del legalismo, del humanismo, que piense que por sus obras, por sus disciplinas, por su fuerza, aleluya, podrá conocer a Dios o tener experiencias con el Señor. Hermano, nadie. Esto se trata de Cristo, hermanos queridos. Esto se trata de entender que por gracia, que por misericordia, Dios nos ha abierto un poquito el entendimiento y hoy podemos compartir de las grandezas del Señor. Pero por favor te lo pido, vivamos siempre con corazones rotos y quebrantados, reconociendo que somos insuficientes, reconociendo que no son nuestra fuerza, reconociendo que no es nuestra capacidad, sino solamente por aquel que partió el velo, por aquel que abrió el misterio, por aquel que nos trajo su verdad, por aquel que plació en nuestros corazones. El que tiene estas cosas le será dado mucho más. Pero no te pongas un techo, hermano querido. No te pongas el techo del orgullo.
No te pongas el techo, aleluya, de la autosuficiencia y de vanagloria. Ese es el techo que vimos que muchos se pusieron un día. Se pusieron este techo y hasta ahí llegaron. Y hoy día piensan que son las figuras del evangelio. Hermano mío, pero los que estamos mirando desde afuera, los vemos, los contemplamos. Aleluya, cómo publican su propia necedad. Cómo ya Dios no está con ellos. Por eso, pastor, predicador, mantente humilde, mantente quebrantado, mantente en la presencia del Señor y que la santidad de Dios siga influenciando nuestras vidas para proyectar la imagen del bendito, del santo Hijo de Dios. Porque esa es la imagen que debemos proyectar. Debemos mostrar a Cristo. Póngase en pie en esta hora, hermanos queridos. Debemos proyectar la imagen. Solamente quiero, porque siempre estuvo esta visión de Dios de proyectar lo suyo a través de nosotros. Primeramente a través de su Hijo, pero la continuidad es a través de la iglesia. La continuidad es a través de la iglesia. Porque Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que seamos como Él en todo. Mire, quiero leer 3 textos y terminamos, hermano querido, mientras el coro se prepara para adorar al Señor. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Se da cuenta que siempre está este deseo de Dios de proyectarlo Él a través de nosotros. Lo más lindo es que él no se daba ni cuenta. Porque serán los hombres los que darán testimonio de cuánta influencia divina estamos recibiendo en nuestra vida. Será nuestro círculo más íntimo, más cercano, los que podrán decir: este es otro, este es otra. Lo veo en su actitud, lo veo como responde, lo veo como camina, lo veo como sirve, lo veo como estudia, lo veo, aleluya, como atiende la casa. Será nuestro caminar, hermano querido, el que proyectará cuánta influencia divina hay en nosotros. Mire, Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, esto no se trata de hablar solamente. Esto se trata de proyectar la realidad del evangelio a través de nuestra vida. Esto no se trata de decir: ayuné, busqué a Dios, oré, estuve un tiempo. Hermano querido, no lo diga, no lo diga. Deja que Dios lo proyecte, deja que Dios lo manifieste. Deja que Dios lo manifieste en tu vida. Bendito sea el Señor, porque el que cierra la puerta para buscar a Dios y entrar al santísimo lugar donde hoy día podemos entrar confiadamente ante ese trono de gracia, de virtud, de verdad, de potencia, de conocimiento, son los que serán honrados en público por el Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos amados, pastores de mi vida, de mi alma, sigamos sirviendo al Señor con temor, con reverencia. Y por favor, por sobre todas las cosas, busquemos ser influenciados por la santidad de Dios. Busquemos ser influenciados por la presencia de Dios. Busquemos ser influenciados por lo de arriba. Porque es el cielo el que dio la cláusula al espacio para que hoy día podamos ser, aleluya, embestidos, untados, saturados, influenciados por todo lo que Dios tiene para nosotros. Oramos al Señor en esta hora. Oramos al Señor. Padre eterno, muchas gracias, Dios Todopoderoso. Delante de su presencia en nuestra vida, Señor. Padre eterno, estamos viviendo una época muy decadente como iglesia, Señor, donde hoy día los hombres procuran proyectar una imagen, procuran proyectar un culto, un servicio con ciertos matices, con ciertos ingredientes,
cuales muchas veces son previamente, Dios del cielo, coordinados. Pero yo te ruego, Padre mío, que tú levantes un pueblo, un remanente que busque ser influenciado por el cielo. Señor mío, ese palo seco, esa vara nada podía hacer por sí misma. Esa vara era incapaz, Señor. Esa vara era como ese valle de huesos secos, Padre, y secos en gran manera. Pero cuando tú enviaste esa palabra, Señor, cuando tu espíritu vino y comenzó a reordenarlo todo, a reestructurarlo todo, a unirlo todo, todo a ponerlo en su lugar, y trajiste ese espíritu que proyectó vida donde no había vida. Señor, de la misma forma yo quiero orar en esta mañana tarde ya, orar, Señor mío, para que la mayor preocupación en nuestras vidas sea el pasar tiempo con usted, Señor amado. Señor mío, queremos aceptar la invitación. Queremos aceptar la invitación de poder entrar, Señor, al lugar santísimo. Señor, queremos estar ahí donde no hay mucho que ver. No hay mucho que ver. Pero sí hay mucho que recibir, Señor. Es ahí donde tu calor, tu fuego desciende para purificar nuestras almas, para mostrar nuestras realidades internas, nuestras insuficiencias, Señor. Por esa razón, Padre, que lo que más procuramos en este tiempo de poder compartir esta enseñanza, solamente es Dios del cielo poder ser influenciado. Porque necesitamos, Padre, necesitamos suprimir, silenciar tantas voces que hoy día están proliferando, Señor, por las redes, por todos los medios digitales. Son tantas las voces, son tantas las visiones, las posturas de hombres que hoy día, Señor, han conseguido un espacio. Pero te pedimos en esta mañana, Señor, te pedimos que puedas silenciar todas esas voces y agudice nuestro sentido, nuestro discernimiento, nuestro oído, Padre eterno. Abra nuestro oído para poder oír como los sabios. Despierta nuestro oído mañana tras mañana para oír tu buen consejo, tu instrucción, Señor mío, tus directrices, tu enfoque, Padre mío. Por favor, Señor mío, dirige a nuestros pastores aquí presentes, Señor. Yo sé que sus agendas muchas veces son hechas, Señor. Responsabilidad de los compromisos, Señor. Pero por favor, Señor, danos una buena mayordomía del tiempo y permítenos, Padre, volver a reordenar nuestras prioridades de vida, Señor. Que tú seas lo primero al levantarnos, que tú seas lo último al acostarnos, Señor. Padre mío, por favor, restaura esta hambre, restaura este interior, lo santo, por lo profundo, Señor mío, de la Escritura. Señor mío, muchas veces los hombres deambulan, Señor, con discursos memorizados, aprendidos, Señor. Pero haznos volver a la dependencia, Señor. Haznos volver a la fidelidad, Señor. Señor, no queremos ser originales, queremos ser fieles, Padre. Queremos ser fieles, muy fieles, Señor, a ti. Señor, sabemos que un día daremos cuenta por cada palabra, Señor, por cada mensaje, Señor mío. Inúndanos de ese temor reverente, Padre mío. Haznos saber que nuestras manos están las espadas de fuego, Señor mío, y aleluya, son el acceso. Son el acceso, Señor, para rasgar corazones, que esos corazones puedan ser sanados, Señor mío. Danos el denuedo, Señor, danos la claridad, danos la correcta interpretación de tu palabra, Señor. Danos el fiel y profundo compromiso con tu verdad, Señor. Señor amado, sé que eso es en el lugar santísimo. Es una vida dirigida, es una vida orientada, Señor. Es una vida que está esperando la orden siempre. Padre mío, gracias por este tiempo. Gracias, porque ha sido de profunda edificación para nuestro corazón. Porque llevamos tesoros, Señor, en nuestras manos. Porque nos vamos a herramientas de las congregaciones. Porque nos vamos, Señor, con mayor claridad de realidades. Señor, la habíamos normalizado o
o no la habíamos interiorizado. Pero hoy día, Señor, hoy día nos vamos con un espacio abierto, claro, iluminado, resplandeciente. Señor mío, por eso nos vamos con una profunda responsabilidad de compromiso y de vivir a la altura. Y de vivir a la altura de haber sido convidado, no solamente en este fin de semana, sino desde el día en que tu gracia, tu palabra y tu evangelio nos alcanzó, haber sido convidado a poder entrar, a poder conocer lo que ni siquiera los príncipes de este siglo, de este mundo conocieron, porque si lo hubiesen conocido nunca hubiesen matado al Hijo de Dios. A vosotros a conocer los misterios del reino. Por eso, Padre, me uno a las palabras de Cristo eterno y me uno en alabanza y me uno en adoración. Esta sencilla oración diciendo: Padre, te alabo, te alabo. Y es verdad que te alabo. No es porque citando el texto, Señor. Te alabo, te alabo, te alabo, te glorifico. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Porque ni escriba, ni fariseo, ni doctor de la ley lo entendieron. Es por eso que te alabo, te alabo. Porque en el que es casi como un establo, Señor, sin mayores bellezas, sin mayores lujos, lo que le escondiste a los sabios y los entendidos, en este fin de semana se lo revelaste a los pequeñitos, se lo revelaste a gente humilde, a gente sencilla, mujeres que crían hijos, a mujeres que son amas de casa, a muchachos que luchan con sus materias estudiantiles, a hombres de no mucha letra, Señor. Pero a usted se le plació que así fuese, Señor. Muchas gracias, Padre, porque hoy y ayer hemos oído maravillas tuyas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Si podemos adorar, adoremos. Si quiere darle palmas, si quiere seguir orando, siga orando. Siga orando. Siga orando, porque a eso vinimos.